Eh, Bueno, Fabián, El Tommy siempre llega, así que quédate tranquilo, Enrique. bueno, está. Eh, por ejemplo, toda la parte de recuperación, lo que vimos fue un montón de conceptos, todos previos, ¿no? sí, Eh, de, por ejemplo, los problemas de fallos catastróficos, los problemas de fallos, eh, digamos, solo inconsistencia de la base de datos. El concepto de cómo funciona el buffer, que hay un caché ahí y que funciona para acelerar la lectura de los dispositivos, o sea, este caché guarda los datos del disco, ¿no? Por ejemplo, toda la estructura del caché, las operaciones, las políticas. O sea, esto se supone que en algún momento, no sé, lo vieron, o en arquitectura en sistemas operativos. Yo simplemente lo pongo como respaldo, como repaso. Las estrategias de los cachés, las políticas de reemplazo, ¿no? mm, ¿Por qué los cachés? En realidad es un tema de costos, ¿no? Precisamos que algo funcione muy rápido, pero hacerlo todo muy rápido es muy costoso. Entonces, si hacemos solo una parte y que el 90% del tiempo funcione, hacemos algo que es muchísimo más barato porque gastamos una 57ª parte en este caso, ¿no? Mostramos que las estrategias de escritura a disco tienen estrategias que son diferentes de lo que las aplicaciones precisan, ¿no? Para escribir. O sea, la aplicación manda a escribir, pero no quiere decir que se va a escribir inmediatamente, sino que se va a escribir en el orden que le sirve al disco para ser más eficiente al disco, ¿no? Ese tipo de escrituras también, cuanto más cosas se escriba en forma secuencial, mejor para los discos mecánicos. Después hablamos de los SSD, un repaso de lo que vimos al principio, ¿no? Y sugerimos que en realidad no da para darlo en este curso, pero hay estrategias que hay que administrar, los discos SSD también, y se tiene que escribir de formas diferentes que los discos mecánicos, ¿no? Pero entonces hay todo un conjunto de... ¿dónde estaban? Estrategias y hardware y software dedicado a optimizar las escrituras a disco, que también hace que las escrituras a disco se hagan de la forma que le conviene al disco y no como le conviene a las aplicaciones. Tengo un audio ahí mezclado. Entonces ahora tratamos de poner, entendiendo cómo funciona el buffer y las escrituras a disco, entender cómo funcionan las aplicaciones cuando escriben a disco, ¿no? Una de las cosas que vamos a tener, que se le va a hacer un tratamiento especial, es al log, ¿no? Donde vamos a escribir todas las operaciones. Digamos, antes de hacer cualquier operación, se escribe al log. Unos registros parecidos a estos, ¿no? Que tienen algunas de estas cosas y otras cosas más, ¿no? Y hablamos también algunas otras cosas más del comportamiento de buffer, en particular las estrategias de steal o no steal, que eso quiere decir si yo puedo quitarle de memoria bloques de datos a una transacción que está trabajando todavía o no, o se las tengo que guardar en memoria y se las tengo que mantener hasta que la transacción termine, ¿no? Eso es un tema de estrategias del buffer. Shadowing, este es el único caso en el que tenés una copia en el disco, pero generalmente es uno o unos pocos bloques. No copias toda la base de datos, ¿no? O sea, solamente copias uno o unos pocos bloques que están relacionados con la transacción que estamos realizando, ¿no? Siempre para todas las operaciones tenemos lo que se llama write ahead, que primero escribís en el log y después haces la operación. El concepto de la imagen antes de la escritura y después de la escritura, ¿no? Para tener una idea de que, por ejemplo, en algunos casos, en el log tenés que guardar los datos que estás cambiando para poder recuperarlos. Después tenés el force y no force, que quiere decir si forzás a que primero se escriba a disco todos los cambios antes de que hagas el commit o no. Son dos distintas estrategias, ¿no? Forzar a que cuando la transacción hace el commit, solo puede hacer el commit después que se
escribieron todos los datos a disco. Cuando el buffer manda el log y dice, mirá que yo hice un checkpoint de todo esto. Entonces ahí sí la transacción puede confirmar. O hay otros donde el no force, que es lo más usado, que simplemente manda a escribir a disco, pero en realidad solo está en el buffer, pero no tiene que esperar que se escriba a disco. Una vez que mandó a escribir, hace el commit y ya está. Solamente está durante algún instante el log, el commit de una transacción y algunos de sus datos de la transacción quizás solo están en el log. No llegaron nunca a escribirse a disco, ¿no? Y dos estrategias. Una es actualización diferida. Esto se parece más al 2PL multiversión, que tenemos que esperar al final para hacer los certified log y recién ahí podemos mandar a escribir. O sea, la actualización diferida asume que las escrituras se mandan solo antes del commit. Antes de hacer el commit se manda a escribir. No quiere decir que se escriba a disco, solo se mandan a escribir al buffer. Después el buffer tiene su estrategia, si va a escribir en forma instantánea o no. Y después la de actualización inmediata. Eso quiere decir que la transacción, a medida que manda a escribir, va directo al buffer. Y después el buffer escribirá en su momento. ¿Ah? O sea, estas actualizaciones no es que se escriba a disco, sino que se escribe al buffer. Y después el buffer, que es su propio proceso, escribirá según la estrategia que tenga para escribir a disco. Claro. Y el checkpoint es la marca de cuando el buffer dice, ok, estos datos ya los escribí. ¿Ah? Entonces, teniendo en cuenta eso, que lo que nosotros tenemos son las transacciones escribiendo al buffer y el buffer escribiendo al disco, y que esas cosas pueden tener diferentes estrategias, más el proceso de recuperación. El proceso de recuperación lo que va a hacer es, en algunos casos que tiene que rehacer o deshacer algunas operaciones, va a leer en el log qué es lo que hay que deshacer o rehacer según distintos criterios. ¿Ah? Entonces, al final, combinando todas esas cosas que nosotros vimos, tenemos el procedimiento redo, como se hace, el procedimiento undo, leer el buff, esto es leer el log y ver qué es lo que se reescribe o se deshace, ¿no? Se borra, en el caso, ¿no? Un ejemplo ahí. Entonces, en base a todo eso, las combinaciones que nosotros tenemos, podemos tener estrategias que no hagan deshacer y no hagan rehacer. Esto solamente con el shadowing, que es un caso muy particular. Y después las otras opciones podemos tener que siempre se deshaga, pero nunca se tenga que rehacer. Que nunca se tenga que deshacer, pero a veces se tenga que rehacer. O lo más usado, que es tanto tengo que deshacer como rehacer operaciones, dependiendo de la falla que ocurra, ¿no? Bueno, y cada una de estas está explicada acá, ¿no? Más o menos. Y después los ejercicios son de este estilo. Tenemos algún conjunto de transacciones. Muchas veces usamos las transacciones que ya están en el parcial, con algún plan que ustedes probablemente lo hicieron ustedes. Este plan lo hicieron ustedes, pero le decimos, bueno, pon este plan y hace esto. En este caso dice, a partir del plan P2, suponiendo que hay un checkpoint antes de la antepenúltima escritura, esta es la última escritura, esta es la penúltima escritura, y esta es la antepenúltima escritura de este plan, y acá ponemos el checkpoint, ¿no? Explicar las actividades de recuperación necesarias para las estrategias de actualización diferida e inmediata de cada una de las transacciones involucradas, ¿no? O sea, acá lo que está pidiendo es para actualización diferida e inmediata, ¿no? No aclara muchas otras cosas, así que, por ejemplo, el checkpoint, usamos el checkpoint mágico que es instantáneo, que escribe todo. No existe eso en la realidad, pero lo aplicamos para simplificar los ejercicios. Y en este caso, ¿qué pasa? En actualización diferida, las escrituras se mandan... Enrique, ¿siempre son actualización diferida e inmediata? ¿Siempre se va a pedir eso? Casi siempre. Puede haber alguna otra cosa, pero porque a veces lo pueden poner como estas estrategias, ¿no? Undo, no redo, no undo. A veces te pueden pedir así estas estrategias. Pero en ese caso, lo que ves es que undo, no redo es actualización inmediata, más algunos detalles más que tenés que ver. Y no undo, redo es actualización diferida, más algunos detalles.
Y undo, redo es actualización inmediata, más alguna estrategia de steals, no force, ¿no? ¿Tá? Que eso quiere decir que, por ejemplo, este tiene un force, que quiere decir que se fuerza a escribir todo antes de que haga el commit, ¿no? Y se escribe a disco. Entonces, pero son las cosas que vimos. O sea, o te pueden poner solo actualización diferida, actualización inmediata, o te pueden poner undo, redo, no undo, redo. Perfecto. No hay mucha variante de eso, ¿no? Si te fijas en los parciales, a veces es hablando de estas estrategias y otras veces de las otras. Entonces, el ejercicio en este caso es diferida e inmediata, ¿no? Solo eso, no te pregunta nada sobre las otras cosas, acá puedes suponer lo que más te guste. Y entonces dice que la transacción 1, por ejemplo, hizo el commit antes del checkpoint. Entonces, al haber hecho el commit, el checkpoint lo que nos dice es que el buffer agarró todo lo que escribió este y ya lo puso en disco. O sea que este ya está escrito en disco, ¿no? El checkpoint es la indicación del buffer diciendo todo lo que se mandó a escribir antes de este punto se mandó a disco, ¿no? Este es un checkpoint simplificado. Si buscas en la bibliografía está el fuzzy checkpoint que es un poco más elaborado, pero no, eso nos complica mucho los ejercicios y en general ponemos el checkpoint mágico que yo le digo. Pero eso no quiere decir que no tengas que saber del otro, porque podría haber alguna preguntita, ¿no? Bueno. La transacción 2 no llegó a hacer el commit nunca, ¿no? Y la actualización diferida dice que se manda a escribir solamente cuando se hace el commit, ¿no? Entonces no hizo commit, esta transacción 3 tampoco hizo commit, por lo tanto no se envió nada a disco y no hay nada para hacer, no tenemos nada que recuperar, ¿no? Y este otro, todo está escrito en disco, se hizo en el checkpoint, a la altura de la falla, ¿no? O sea, acá hubo una falla, alguien desenchufó el servidor, ¿no? Y lo enchufamos de vuelta, se hacen todos los chequeos de los discos, después se levanta la base de datos se da cuenta de que hubo una falla de algún tipo y que estaba haciendo unas transacciones, y entonces se fija a ver cómo hace para que las bases de datos queden consistentes, ¿no? Y entonces se da cuenta que hubo un checkpoint y que, por ejemplo, estas escrituras ocurrieron después del checkpoint y ahí acá se le terminó el log, ¿no? Y no llegaron a hacer commit. Entonces sabe que estas cosas no las tiene que volver a hacer. Ni nada de esto tampoco, ¿no? O sea, en diferido el único problema que puede haber es si haces un commit entre el checkpoint y el failure. El único problema es exactamente eso. Aunque eso vamos Y, a ver. y ahí cómo se soluciona. Ahora lo vemos. ¿No? La actualización inmediata lo que hace es, en la transacción con actualización inmediata, cada vez que hace una escritura la manda a escribir al buffer. Y cuando llega al checkpoint, este checkpoint sabe que tiene que escribir el Y, el X y este otro X. En realidad este X va a sobreescribir este otro, ¿no? O sea, va a escribir el Y y el X, ¿tá? Pero, ¿qué pasó? Bueno, el T1 hizo commit, luego el checkpoint. Todo está escrito en disco, nada para hacer. Pero T2 llegó a escribir a disco esta escritura se llegó a escribir antes del checkpoint y no llegó a hacer el commit. Entonces se debe deshacer la operación. Cuando hizo la escritura en el log, escritura tiene que haber guardado el valor anterior del X, ¿no? En el log. Tiene que mostrar el valor anterior y el valor nuevo que escribió. Entonces, al hacer el checkpoint, al tener la falla, va a tener que deshacer esta operación, la de escritura, y volver al valor que había escrito esta transacción. ¿Sí? ¿Ah? Estos otros... Eso porque no tiene un commit antes del checkpoint. Eso porque no hubo commit antes del checkpoint. Pero se llegó a, como es una escritura antes del checkpoint, en actualización inmediata, acá se llegó a escribir. En actualización diferida, esto no se escribe hasta acá, hasta que llega el commit. Claro, pero más allá de eso el resultado es el mismo. O sea, acá la idea es que solamente quede escrito lo de las transacciones que llegaron a ser commit, ¿no? Lo que sea,
Pero en todos los casos, solo las transacciones que llegaron a hacer commit tienen que quedar en la base de datos. Y las transacciones que no llegaron a hacer commit, aunque hayan llegado a escribir al disco, no tienen que quedar en el disco, ¿no? Entonces acá se debe deshacer la escritura de X. Y en la transacción 3 acá no llegó a escribir nada antes del checkpoint, ¿no? Llegó a hacer esta escritura que solo llegó al buffer, pero después el buffer nunca llegó a escribirlo a disco. No le tocó en las estrategias del disco. Y por lo tanto no hay nada para hacer, ¿no? Este es otro parecido, ¿no? Este tendría que hacerle cambiar este failure, por ejemplo. Vamos a hacer eso. Así tenemos uno que tenga columna a la derecha. Y entonces agarramos este acá y lo ponemos acá. Este lo eliminamos. Ahora tenemos este. Entonces tenemos un commit acá, un commit acá y un commit allá, ¿no? Ahí voy a tener que cambiar esto. Y entonces hay que rehacer la escritura de X, ¿no? Ojo que te quedó el nada colgado ahí. ¿Perdón? El nada, sacale el nada. Sí. Ahora, espera que iba a acomodarlo que no le puse los paréntesis para que quede más prolijito. Ahora achico un poco la letra para que... Esto para que se note. Entonces hacemos así. Achicamos un poco el tamaño de la letra. Bueno. Entonces, T1 no llegó a escribir nada, ¿no? Entonces, en actualización diferida, ¿no? No hay nada que hacer ni rehacer, ¿no? Porque no hizo commit. T2 escribió efectivamente, llegó a hacer el commit. Hizo commit antes del checkpoint. T3 llegó a mandar la escritura X e hizo commit, así que se mandó a disco. Hay que rehacer, esto es, hay que rehacer la escritura de X, ¿no? En actualización inmediata, X e Y llegan a ser escritos a discos y hay que deshacer, ¿no? Acá lo que pasa es que... ¿Qué pasó? Yo tuve este.
Y este. Ah, puede cambiar acá. Y este es otro. Ah, lo que pasa es que después tenía este otro. Que tenía esos dos commits. Lo que pasa es que tenía acá el otro ejemplo. Ah, vamos a saber ser porque tenía el otro ejemplo. Pues tengo el otro. Me había olvidado que había hecho otro más. Bueno, eso es, ahora después lo corrijo. Entonces, acá con todo Z tenemos algo que deshacer. No, ya está. Entonces llegó a mandar la escritura X, pero no hizo el commit, así que nunca mandó a disco. Este no hizo el commit. No hay nada que deshacer. T2 escribió efectivamente porque llegó a hacer el commit antes del checkpoint, ¿no? T3 llegó a mandar escritura X, pero no hizo commit, así que nunca mandó a disco. No hay nada que deshacer. Este es en actualización diferida. En actualización inmediata, T1 no cambia, ¿no? Porque no llegó a escribir nada. T2 escribió efectivamente, o sea, esta escritura y esta escritura también se hicieron porque hubo el checkpoint y además se hizo el commit. Y T3 mandó a escribir X, luego vino el checkpoint, se escribió efectivamente, X se escribió, pero no hizo commit y hay que deshacer la escritura de X. ¿Sí? Y después este caso, T1 no llega a hacer el commit en actualización diferida, entonces nada. T2 tampoco llega a hacer commit, entonces nada se escribe tampoco. T3 confirmó, pero nunca se escribió nada, porque la confirmación se hizo después del checkpoint y no hubo un checkpoint después del commit. Y ahí hubo la falla. Entonces se tienen que rehacer las escrituras de Z y de X. ¿Ah? En actualización inmediata, X e Y llegan a ser escritos a discos, hay que deshacer, ¿no? Porque estas dos escrituras se llegaron a escribir. Estas dos escrituras también se llegaron a escribir. Y esta escritura se llegó a escribir, ¿sí? Pero hizo el commit y la escritura de Z no se llegó a escribir, entonces hay que rehacer. ¿No? ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? Sí. ¿Ah? Este es el ejercicio que yo les mando para que ustedes hagan. Este acá, así como está, tiene todas las combinaciones posibles de escrituras con checkpoint, con commit y con fallas que pueda haber. Bien. Básicamente. ¿Tá? Después, si quieren, le pueden insertar reads entre medio, pero los reads vieron que no afectan mucho, ¿no? O sea, le puedo poner reads en el medio, en cualquier lado, no hay problema. Entonces, la idea es que para cada uno de estos hagan vamos a hacer el primero acá, ¿no? O sea, ¿esto qué sucede? En el primero, por ejemplo, ¿qué hace? La transacción 1 manda a escribir X, ¿no? Y después hay un checkpoint. El buffer dice, tengo todo listo para escribir a disco según la estrategia de disco. Entonces agarra todo lo que anda por ahí y lo manda a escribir. ¿Ah? Que tampoco es tan así, ¿no? O sea, estamos sobresimplificando el proceso para nuestros ejercicios. Los checkpoints de estos también tienen todo un conjunto de estrategias de la cual vimos apenas una parte. ¿Ah? Después de hacer el checkpoint, la transacción 1 manda a escribir Y. Y se escribe en el buffer solamente, ¿no? Y después hace commit, ¿no? Y ahí después de hacer commit viene la falla de algún tipo, ¿no? Se desenchufó el servidor, yo qué sé, ¿no? Si ocurre antes del commit, por ejemplo, esta falla antes de que hubiera un commit,
esta puede haber sido un trigger, una excepción que dice, ah, no, con estos datos que tengo, esta transacción no la puedo seguir, y entonces generó una excepción, ¿no? Eso, fíjense, en los ejercicios en la letra puede haber fallas generales, ¿no? O puede ser que falló, abortó una transacción. Hay ejercicios que le dicen solo una transacción abortó, solo esa y nada más que esa, ¿no? Y hay otras que es una falla general, ¿no? Aunque los mecanismos son los mismos, ¿no? Lo único que en la falla general afecta a todas las transacciones y en un aborto de una sola transacción afecta solo esa transacción, ¿no? Eso fíjense en la letra. Bueno, entonces la idea que es ver que con la escritura, antes de la escritura primero tiene que hacer el log, ¿no? Bueno, este es el inicio de la transacción, manda a escribir el elemento, este es lo que se escribe en el log, ¿no? Quizás esto convendría ponerlo del otro lado, así, poner esto para acá. Y esto en realidad va acá. O sea, esto es lo que se escribe en el log, ¿no? El inicio de la transacción, escribe un elemento, la transacción 1, de la variable x, este es el valor anterior y este es el nuevo valor, ¿no? Guarda el valor anterior porque tiene algún mecanismo de undo, o sea, precisa, para hacer el deshacer, precisa guardar el valor anterior. Si usa una estrategia que no tiene undo, que hace no undo, el valor anterior no lo tiene por qué guardar, ¿no? Si tiene una estrategia de no redo, el valor nuevo no lo tiene por qué guardar. En este caso es una estrategia que tiene undo y redo, las dos cosas, ¿sí? El checkpoint ocurre en este caso y si es actualización diferida, no escribe nada de T1, nada de lo que escribió T1 va a disco, ¿no? Tiene que hacerlo también para actualización inmediata, ¿no? En este caso, como es actualización diferida, hasta que no haga el commit, un checkpoint no va a escribir nada, ¿no? Entonces, en este caso, el checkpoint escribe cosas de otras transacciones, pero de estas transacciones que no hizo commit no escribió nada. Luego escribe el elemento Y, ¿tá? Y después confirma, y ahí ocurre la falla, ¿no? En realidad la falla la vemos generalmente porque si es una falla de hardware, muchas veces el log está en otro disco y falló este disco, puede ser que el log guarde informes sobre la falla de hardware o alguna cosa así. Pero si fue una falla general, alguien de un apagón, las UPS fallaron o alguna cosa de ese estilo, probablemente simplemente el log esté cortado y no tenga nada, ¿no? Y entonces, Pero lo que entonces tenemos no guardo nada, entonces al final. esta transacción, lo que hizo, solo está escrito en el log, nada más. El log Sí, o sea, generalmente se hace a X y Y no los toca. a X e Y, el buffer no llega nunca a escribirlos, porque nunca, en realidad, en el caso de actualización diferida, esto está mal, ¿no? O sea, como hace actualización diferida, las escrituras, esta, se hace al final, el commit, esto se hace acá, ahí, al final, y estas dos también se hacen al final. Todo pegadito acá. Se mandan a hacer todo junto con el commit, ¿tá? Pues estaba como si fuera actualización inmediata.
Y en realidad se manda todo junto. ¿No? Se mandan todas las escrituras antes de hacer el commit. ¿Sí? Pero no se escriben del buffer hasta que termine. ¿No? Sí, porque... No, pero igual... A ver, en el log se escriben, pero no se mandan a escribir, el buffer no les manda a escribir. Estaba bien ahí, como estaba antes. O sea, yo las mando al log y las mando al buffer, pero el buffer no las escribe hasta que haga el commit. ¿Sí? Vamos a poner un comentario acá. El asunto es así. La transacción puede mandarlas al buffer, ¿no? Tiene force, ¿no? O sea que las manda a escribir, en ese caso, tiene no steal force. Eso quiere decir que las deja en el buffer y no las manda a escribir hasta que haga el commit. ¿Tá? Las otras opciones que las mantiene en memoria sin mandarlas al buffer hasta el commit. Esto es como lo que hace multiversión, tanto estricto como riguroso. ¿Tá? Eso tienen que repasarlo. ¿Tá? Son dos alternativas a esto, ¿no? Si acá lo que estamos haciendo es esta opción. La transacción puede mandarlas al buffer, en este caso tiene no steal force. ¿Ah? Lo que hace es las manda, pero no se van a mandar a escribir por el checkpoint hasta que la transacción haya hecho el commit. ¿Sí? La otra opción es al estilo del 2PL multiversión, que en realidad las mantiene en memoria y las manda a escribir en el momento del commit, ¿no? O sea, yo tengo ahí varias alternativas. ¿Sí? Claro, clarísimo. Está. O sea, este es un ejemplo de este caso. Tienen que hacer todos los demás, razonarlos y pensarlo y repasar un poquito de las otras opciones. Acá está con actualización inmediata, ¿no? Entonces, en este caso, con actualización inmediata, el X se llega a escribir, ¿no? Pero al haber el fail, hay que rehacer el Y, ¿tá? Que no se llegó a escribir. ¿Tá? El log siempre se escribe. El log se escribe, es un write through, ¿no? Y generalmente se usa un disco especial, un disco rápido. Pero eso en el parcial tenemos que mostrar el logo o solo tenemos que mostrar el disco. En el parcial, ¿qué cosa? Si tenés que... Claro, no mostramos el logo, solo importa el disco, si se escribe o no en disco. No, depende de lo que te pidan. Fíjate los parciales. Hay parciales que yo te pido que me hagas el log de esa transacción, por ejemplo.
que me escribas un tipo de log de esa transacción. No tiene mucho misterio, a ver, es la secuencia de operaciones. Primero escribe y entonces pongo escribe. Después hay un checkpoint y pongo un checkpoint. Después hago un write y es escribir el write. Y después Claro, y tenerlo confirmar. de el anterior o el nuevo, dependiendo si es do o redo. Natural, ese tipo de cosas, nada más. Que eso está explicado, hay unas páginas acá antes. Por ejemplo, en el registro undo se necesitan entradas tipo undo redo, que incluyen tanto el nuevo valor como el valor previo. ¿Tá? En el caso que son redo, en este registro solo se entradas de tipo redo que incluyen el nuevo valor, pero no el viejo. ¿Tá? ¿Sí? Bien de idea, ¿no? Da. Y bueno, con el tema de recuperación es eso. ¿Tá? En esta parte, en la parte anterior, el tema de recuperable. O sea, lo que nosotros estamos buscando es qué propiedades tiene que tener algo para que este tipo de cosas funcione, ¿no? Entonces nosotros vimos que para que sea recuperable y que no evite abortos en cascada, el que escribe tiene que hacer el commit antes del que lee, ¿no? Pero para que sea recuperable, evitando abortos en cascada, ¿no? Porque esto es muy costoso, porque podría tener un conjunto de transacciones una tras de la otra, todas esperando una por las otras, y entonces si aborta una, abortan un montón, y deshacer todo eso puede tener un costo muy grande, ¿no? Entonces, en general se prefieren, los sistemas modernos todos tienen planes recuperables que evitan abortos en cascada. Que lo que te dice es que siempre tenés que leer solamente transacciones que estén confirmadas, ¿no? Con algunas excepciones, como ser el caso de el 2PL multiversión. Pero el 2PL multiversión lo que pasa es que cuando escribe, en realidad escribe una variable local y después tiene otro mecanismo para decir cuándo es que puede mandar a disco, ¿no? Entonces, este es un tema de recuperabilidad, lo que te garantiza que sea recuperabilidad, pero no te garantiza que esto sea equivalente a serial. Entonces, nuestro problema de equivalente a serial es otro. Es además de la recuperabilidad, precisamos que el plan sea equivalente a serial. Entonces, vimos cuáles eran los problemas de equivalente a serial, ¿no? Y planteamos primero el control por conflictos, ¿no? Donde decimos, bueno, tenemos un conflicto si pasa esto, esto y esto, y entonces cuando tenemos una transacción podemos ver dónde están los conflictos y decidir si es equivalente a serial por conflictos o no en función de si tenemos ciclos en los conflictos entre las transacciones, ya sea entre 2, 3 o la cantidad que sea, ¿no? Eso del parcial vos lo hiciste al principio, ¿no? Esto sí, porque esto te da mucha información sobre las transacciones. Y, por ejemplo, cosas como esta. Tenés esta lectura, esta lectura, que tienen dos conflictos cruzados, así. Cuando tenés dos conflictos cruzados, vos sabés que este conjunto con este conjunto nunca los podés tener entrelazados, al menos en modo múltiple, ¿no? Y en multiversión te va a dar un deadlock de esto también. ¿Ah? Entonces estos dos como que nunca tienen que estar entrelazados. ¿Ah? Vas a tener que hacer estos dos antes y estos dos después. ¿Ah? Además, de repente yo te pido que, ok, tengo un plan y vos me tenés que decir, no, no es equivalente a serial por conflicto. Y después yo te pido, bueno, hace uno con estas transacciones que sea equivalente a serial por conflicto, moviendo la menor cantidad de operaciones posible. Y tú sabes que agarrás esta, la mueves para acá y esta la mueves para acá, ¿no? Y ya te quedan todas las flechas en el mismo sentido y es equivalente a serial por conflicto, ¿no? Y no moviste nada más. Este es el caso de resumen. Acá lo que estamos viendo son los casos que ya habíamos visto, ¿no? El de la actualización perdida. Vemos que la actualización perdida no es equivalente a serial por conflicto. El resumen incorrecto también no es equivalente a serial por conflictos.
Y el problema de ¿cómo era el otro que habíamos visto? La lectura sucia es un problema de recuperabilidad. ¿Tá? Acá se ve, por ejemplo, abortos en cascada, ¿no? La transacción 1 escribe, la transacción 2 lee de la transacción 1, y la transacción 2 escribe y la transacción 3 lee de la transacción 2. Entonces, si la transacción 1 aborta, tienen que abortar todos en cascada. ¿Sí? Y esto, como yo tengo, si por ejemplo fueran con escritura inmediata, yo tengo que deshacer todo. Y eso es muy costoso, porque tengo que volver a escribir a disco y deshacer todas las escrituras, ¿no? Entonces, con esto lo que vimos son simplemente las propiedades que buscamos. ¿Tá? Y tenemos un plan equivalente a serial por conflictos y encontramos los planes equivalentes a serial por conflictos. ¿Tá? ¿Qué vemos en el siguiente tema? En el siguiente tema lo que vimos es, ok, está todo muy lindo, pero con esto solo no lo hacemos. Precisamos algo que nos fuerce a que siempre nuestras transacciones sean equivalentes a serial. Entonces le agregamos candados. Probamos primero con el candado base, el lock de binario o de bloqueo binario, y anda bien, pero tiene algunos problemas. Vemos que solo el candado no alcanza, ¿no? Digamos, en este caso, por ejemplo, con algunas operaciones nos fuerza que sea equivalente a serial, pero no alcanza. Vemos que también se puede generar deadlocks, ¿no? Y además es muy restrictivo. O sea, mientras el bloqueo binario, mientras yo estoy accediendo a esa variable, no puedo acceder, nadie puede acceder a esas variables, ¿no? Entonces quiero algo un poco más flexible, que me permita mayor nivel de entrelazado. Entonces cambiamos a el bloqueo modo múltiple. Este es mucho mejor porque los bloqueos de lectura son compartidos para todos los que quieran leer. En cambio, los de escritura son exclusivos, ¿no? Vemos cómo es el mecanismo, vemos que tenemos también el upgrade y el downgrade, o sea, de lectura podemos pasar a escritura y de escritura podemos pasar a lectura. Esta es la tabla del bloqueo de modo múltiple. Y vemos que las reglas de uso no alcanzan para garantizar la serializabilidad. O sea, yo uso el bloqueo de modo múltiple o el bloqueo binario también, e igual me pueden quedar planes que no son equivalentes a serial. O sea que preciso algo más que los bloqueos. Ese algo más que los bloqueos es el bloqueo a dos fases. El bloqueo a dos fases, ¿qué es lo que pasa? El problema es que no tengo nada bloqueado entre medio y yo tengo relaciones entre esto y esto que se deben proteger acá en el medio. Lo mismo pasa acá, ¿no? Entonces, hay algo que me está faltando. Eso que me falta es un bloqueo en dos fases que me permite que de alguna forma todos los atributos que están interrelacionados queden bloqueados en el medio, ¿no? Yo puedo liberar algunos, puedo obtener otros, ¿no? Para eso tengo la fase de expansión y la fase de contracción. La fase de expansión es donde adquiero nuevos bloqueos y la fase de contracción es donde los libero o hago downgrade. Y con el 2PL básico simplemente tengo todo un área donde hago los bloqueos hasta un cierto punto y desde ese punto empiezo a hacer los desbloqueos. ¿Tá? Hago los bloqueos hasta un cierto punto, read lock, write lock, y después hago los unlock. ¿Tá? Con eso ya me mejora bastante. Cuando hago los planes, siempre me quedan equivalentes a serial. ¿Tá? El bloqueo en modo múltiple siempre me quedan equivalentes a serial por conflictos, ¿no? Después, por otros aspectos, buscamos 2PLs un poco más restrictivos, como el 2PL conservador, que lo que hace es tratar de bloquear todos los datos juntos al principio. Una de las cosas buenas que tiene el 2PL conservador es que me evita abortos, me evita deadlock. Me evita deadlock porque pide todo o nada, ¿no?
pero también no es fácil de aplicar, en especial a transacciones que son algo interactivas o que hacen loop, es difícil de manejar. O sea que esto solo funciona en algunos ambientes muy especiales. ¿Tá? El estricto es que todos los bloqueos de escritura se mantienen o confirman al final, ¿no? O sea, yo puedo ir liberando las lecturas, pero las escrituras las mantengo al final. La verdad es que en la mayor parte de los casos, las lecturas terminan liberándose casi al final. Entonces, y además por otros problemas teóricos que no vienen al caso, no nos da para darlo en este curso, la gran mayor parte de los sistemas usan 2PL riguroso, ¿tá? Donde no se libera ninguno de los bloqueos hasta que se confirma o aborta las transacciones. O sea, se bloquean todos los atributos hasta el final, ya sean de lectura o de escritura. ¿Tá? Y acá vemos un ejemplo. En este caso empezamos a ejecutar las operaciones de lectura de X, lectura de Y, lectura de T, ¿no? Y las vamos ejecutando. Y el plan nos va quedando, ¿no? Nos va quedando naturalmente en un plan equivalente a serial por conflictos. Digamos, este es un ejemplo. Simplemente lo corremos paso a paso y aseguramos que los bloqueos cumplan con las reglas del bloqueo, ¿no? Si acaso hubiera un caso en que, por ejemplo, este hace un write lock. Cuando hace este write lock, ni este pueden hacer un read lock. Entonces acá quedarían bloqueados. Tienen que esperar a que hagan el unlock de Z para poder hacer el read lock de Z. O sea, si tratáramos de hacerlo acá, ¿no? Entrelazado acá, con el write lock de Z es incompatible. Entonces tienen que esperar a que la transacción 2 haga el unlock para continuar estas dos transacciones, ¿no? Y respetamos todas las reglas del lock de modo múltiple y nos queda un plan equivalente a serial por conflictos, ¿tá? A no ser que haya un deadlock. Pero igual la escritura sigue siendo muy restrictiva. Vean que, por ejemplo, si acá yo hago el bloqueo de escritura, que lo hago hasta el final, en todo este espacio, ninguna otra transacción puede acceder a la variable X. Entonces queremos algo más flexible todavía, ¿tá? Y ahí viene el control de concurrencia multiversión, ¿no? El control de concurrencia multiversión, una de las ventajas es que las lecturas no tienen por qué esperar a la escritura, ¿tá? La desventaja es que se necesita espacio extra para almacenar la versión de cada ítem, porque cuando escribimos algo, tenemos que guardar en memoria ese ítem, ¿no? Y nos aparece un certify lock ahí que es el que nos complica, porque el certify lock solo lo podemos hacer si controluta la variable. Pero en realidad ese certify lock es un instante. Es ver que tengo control total de la variable y entonces ahí puedo mandar a escribir a disco, ¿no? Ahora, el plan multiversión no da planes equivalentes a seriales por conflictos, da planes equivalentes a serial por vistas, ¿no? El plan equivalente a serial por vistas cumple con estas propiedades, ¿no? Que ya habíamos visto, ¿no? En el cual, a partir de un plan serial, si hacemos cambios que mantengan, que cumplan todas estas propiedades con respecto al plan original, podemos hacer un montón de cambios y todos estos planes son equivalentes a serial, ¿no? Porque están cumpliendo las tres propiedades que nosotros buscamos, ¿no? Todos estos planes son todos equivalentes a serial. ¿Cómo lo logramos en la práctica? Utilizamos el candado multiversión. El candado multiversión lo que nos dice es, bueno, yo puedo, para lectura simplemente hago el read lock de lectura, leo y hago el unlock. Si leo o escribo, hago un read lock, leo, y cuando quiero escribir, hago un write lock, o sea que hago un upgrade, ¿no? Pero cada vez que escribo, tengo que hacer un certify lock antes de hacer el unlock, ¿no? El certify lock es simplemente para asegurarnos que tenemos control absoluto de la variable, no hay ninguna otra transacción accediendo a la variable, y entonces nosotros podemos mandar a escribir. Porque esta escritura en realidad no va al buffer, sino que se queda en memoria. El certify lock es, ok, la variable que yo tengo en memoria lo puedo escribir a disco, ¿no? Esto es lo que dice eso. Y ahí puedo liberarla, ¿no? Si solamente escribe, hago un write lock
escribo y hago un certify lock y hago el desbloqueo. ¿Tá? Enrique, ¿nosotros elegimos qué tipo de candado o ustedes nos van a decir? Generalmente nosotros le decimos, ¿no? Y les vamos a decir, primero hace uno así, después hace otro así. Porque uno de los temas es, si tú haces el primero con modo múltiple, convertirlo a multiversión es simplemente agregar los certify lock y ya está, no cambia nada. Pero si haces un candado multiversión y después lo querés convertir a modo múltiple, ¿qué es lo que pasa? Esta parte donde el write lock permite lecturas, no se cumple en modo múltiple. Entonces estas situaciones que sí son permitidas en multiversión, vos tenés que cambiar el plan para modo múltiple. ¿Ah? Y ahí tenés que hacer el cambio de plan. En algunos de los ejercicios que hicimos en clase ya se ve, hay casos de esos, ¿no? En particular el último parcial. ¿Ah? Entonces el candado múltiple versión lo que dice es, bueno, si yo escribo, ¿no? La misma variable que otra transacción lee, ok, hago un write lock de X, escribo, leo, ¿no? Hago lo que sea, pero si trato de hacer el certify lock, mi transacción va a quedar bloqueada y va a tener que esperar a que la otra transacción haga el unlock. Cuando hago la otra transacción hizo el unlock, recién ahí puedo hacer el certify lock y terminar. ¿No? Este es el escenario normal que nosotros tenemos en un candado multiversión. Aquí lo que podría ocurrir es que esta queda bloqueada en una variable, pero hay otra variable que yo tengo de lectura, por ejemplo, y la otra transacción trata de acá acceder a escritura de la otra variable que yo leí, y entonces me puede armar un deadlock, ¿no? Entre dos transacciones. ¿Ah? Ese es el caso. En este caso tenemos el candado multiversión también. De vuelta, empezamos. La transacción 1 lee, la transacción 2 lee T, la transacción lee T, y vamos haciéndolo así, chin, 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 hasta que, mira, acá la transacción 2 se bloquea cuando trata de hacer el certify lock de Z. Entonces queda esperando acá. Ya no puede seguir ejecutando, porque la transacción 1 tiene el read lock de Z. El certify lock es incompatible con cualquier otra, para la misma variable, ¿no? Es incompatible con cualquier otro tipo de bloqueo. No podemos hacer un certify lock si hay un read lock o un write lock en la misma variable de otra transacción. Entonces queda bloqueado. ¿Ah? Este write lock, acá yo tengo un write lock de Z, pero la otra transacción puede leer. Sí puede leer. Pero el write lock no puede hacer un certify lock. Acá tengo un write lock de Y, ¿no? Y no puede hacer el certify lock porque esta transacción hizo la lectura. ¿Tá? Entonces, estas dos están bloqueadas. Esta termina, hace todas las escrituras, ¿no? Y hace los certify lock que precisa. Y cuando esta termina y libera la variable Y y la variable Z, ahí estas otras dos pueden hacer el certify lock y continuar. ¿Sí? Este es otro ejemplo, tiene otras transacciones. Acá, si empezamos a hacerlo todo si lo empezamos a hacer así entrelazados 1, 1, 1, el problema que llegamos acá es que cuando hacemos este read lock de Z, acá, ya la otra transacción no puede hacer el certify lock, pero esta trata de hacer el write lock de Y después no puede hacer el certify lock por estas dos. Entonces estas dos quedan bloqueadas y cuando esta hace el certify lock también, porque también está bloqueado Z. Entonces, si las ejecutamos directamente así, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, este plan queda en deadlock, ¿no? Este ejemplo lo tuve que correr un poquito para que no hubiera deadlock. En el caso de que hubiera deadlock, nosotros vimos cómo se resuelve, ¿no? O sea, puede haber un caso de deadlock y decir, bueno, matamos tal transacción bajo tal estrategia y esa la ponemos atrás y se empieza a ejecutar nuevamente de cero en otro momento. Vean que el plan
tenemos los conflictos, ¿no? Que nos dicen dónde están los conflictos de este plan. Igual este plan es equivalente a serial por vistas, ¿no? No hicimos todos los conflictos, pero este caso creo que nos da también equivalente serial por conflictos. No recuerdo que haya... me parece que no hay read Z. Sí, no tenemos solapamientos de lecturas con escrituras, ¿no? Este plan no es equivalente a serial por conflictos. Acá yo tengo muchos solapamientos de lecturas con escrituras. Este plan no es equivalente a serial por conflictos, es solamente equivalente a serial por vistas. Esto se los dejo como ejercicio para probarlo. ¿Ah? Este otro plan, que no tiene solapamientos de lecturas y escrituras, ¿no? En las mismas variables, es equivalente a serial por conflictos. O sea, si le cambian todos los bloqueos por modo múltiple, también les va a funcionar. Y por último tenemos los candados de multigranularidad. O sea, hasta ahora sobresimplificamos las variables X e Y como si fueran un atributo. Pero en realidad no siempre son un atributo. Yo puedo estar tratando de modificar toda una tabla o un conjunto de datos en una tabla, todos los empleados del departamento número 5 o todos los productos de tal proveedor, le estoy cambiando el precio porque me vino con los precios nuevos, o vaya a saber qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una jerarquía de objetos, ¿no? Acá lo que estábamos tratando de hacer era que las escrituras y las lecturas, todo esto es un artificio para darnos la ilusión de que los resultados son como si hubiéramos ejecutado las transacciones en forma secuencial, ¿no? Y al mismo tiempo para aprovechar al máximo la capacidad de procesamiento de la CPU y de todos los recursos del sistema computacional, ¿no? O sea, que la máquina no pare nunca, ¿no? Que si una transacción se bloquea, ¿no? Continúo con otras, ¿tá? Con lo que sea. Pero la realidad es eso, que los datos son más complejos que lo que nosotros queremos. Y acá nos viene la matriz de compatibilidad con candados multigranularidad, ¿no? Que es esto. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá se nos complica porque yo tengo que, en esta estructura, voy a tener que hacer bloqueos para indicar, mirá que yo estoy tratando de modificar esto. Si vos me vas a modificar algo dentro de mi rama, sabe que yo estoy leyendo, escribiendo acá, ¿no? Por ejemplo, voy a leer o escribir la tupla y si vos vas a escribir el bloque, bueno, fíjate que no podemos hacerlo los dos al mismo tiempo porque nos podría dar papas fritas los datos, ¿tá? Entonces lo que estamos tratando de hacer con la jerarquía multinivel es con estos bloqueos ir indicando en el árbol, mirá que voy a escribir o leer más abajo, mirá que voy a leer o escribir más abajo. Y de esa forma, con este coso, si alguien quiere efectivamente leer o escribir, solo lo va a poder hacer si los otros bloqueos son compatibles. Si no son compatibles, no le van a dejar hacer la lectura o la escritura. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, tenemos tres transacciones. Una trata de escribir el registro 111, otra, y después va a escribir el registro 211, este y este. ¿Tá? Y este va a escribir el bloque 12. Y este va a leer el registro 112, que es este, y va a leer la tabla 2. ¿No? Va a leer esas dos. Entonces le agregamos los bloqueos, porque tiene que hacer los bloqueos, empezar por la raíz y, por ejemplo, para escribir acá tiene que empezar por la raíz, bloquear la base de datos, bloquear la tabla, bloquear el bloque, ¿no? Todos estos con intentional exclusive, ¿no? Y cuando llega al registro, tiene que hacer un exclusive del registro, o sea, porque voy a escribir. Y ahí recién entonces puedo escribir, ¿tá? Esto, por supuesto, en 2PL. Entonces, esto indica que tiene que, después, para la otra operación, ¿no? Tiene que indicar intentional exclusive de T2, intentional exclusive de B21 y después exclusive de 211. Y ahí escribe.
Una vez que hizo todas las escrituras y hizo todos los bloqueos, ahí puede empezar a desbloquear en orden inverso. ¿Tá? Entonces, mi transacción, que en realidad lo único que quiere hacer es escribir esto, y esta otra solo quiere escribir acá, y esta solo quiere leer esto, y leer esto, ¿no? Además de todo eso, si bien lo único que tiene que hacer es escribir, tiene que hacer todos estos bloqueos para bloquear toda la estructura, para asegurarnos que otra transacción no le sobrescriba a otro nivel los mismos datos que él está operando. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende? Yuhu, ¿hay alguien ahí? Soy. Sí. ¿Tá? Entonces, acá lo que vamos haciendo es, vamos ejecutando las operaciones de vuelta, un entrelazado simple, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, así nomás. Entonces hago estas tres, ¿no? Que supongo que T1 primero, T2 después, T3 primero, y hacen los intentional exclusive, intentional exclusive, intentional shareable. Si veo intentional exclusive con intentional shareable son compatibles, los puedo hacer al mismo tiempo, ¿no? O sea, todos estos cumplen con eso, ¿no? El siguiente paso es intentional exclusive de T1, todos quieren con T1, acá. Y también es compatible. Después acá, la transacción 2 va al bloque 1.2, que es exclusive, y como solo esta transacción tiene acceso a B1.2, no hay ningún problema. Pero acá B1.1 tiene intentional exclusive e intentional shareable. Luego, como la transacción 1 va a escribir acá y la transacción 2 va a leer acá, uno es esta escritura y el otro es esta lectura, no hay problema. Y entonces uno puede leer acá y el otro puede, la transacción 1 escribir acá y la transacción 2 leer acá, ¿no? Y este otro ya terminó de escribir el bloque 1.2 y puede desbloquear, ¿no? Empezar a desbloquear porque lo único que hace es escribir ese bloque y empieza a desbloquear, ¿tá? Y las otras transacciones, después de hacer las operaciones, también empiezan a desbloquear, ¿no? Estas otras tienen que empezar a bloquear, no, del otro lado, porque tienen que acceder a la tabla 2, ¿no? Uno va a leer la tabla 2, ¿no? Y el otro tiene que escribir acá. Pero le ganó de mano. La transacción 1 hizo el intentional exclusive antes que la transacción 3 hiciera el shareable de la tabla 2. Entonces hay conflictos. Y como la transacción 1 escribió primero, la transacción 3 queda bloqueada y tiene que esperar. Entonces queda bloqueada y la transacción 1 puede continuar y hacer todas sus operaciones. Llega al registro 211 y escribe, ¿no? Y después empieza a desbloquear. Empieza a desbloquear porque ya terminó, lo único que le queda es desbloquear y salir, ¿tá? Y acá desbloquea la tabla 2. Entonces acá, al desbloquear la tabla 2, podemos reactivar la transacción 3, que puede continuar haciendo sus operaciones, ¿no? Es leer la tabla 2 y empezar a desbloquear también sus propios recursos, ¿no? La transacción 1 le falta hacer el desbloqueo de la base de datos, y ya terminó. Y ahí hará el commit o lo que sea. Y ahora nos queda la transacción 3 que sigue deshaciendo sus bloqueos y termina, ¿tá? Nuestro plan final quedó con esta ejecución, ¿no? Empieza acá, después sigue por acá y después termina por acá. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron? Bueno, ¿cuál es la idea de todo esto? Que los protocolos 2PL nos garantizan recuperabilidad y serializabilidad. Los bloqueos estos, ¿no? Al bloquear las variables con estas estrategias,
nos garantizan que los planes son recuperables, porque generalmente no podemos leer más que valores escritos por transacciones confirmadas, o por lo menos damos la ilusión esa. Y los planes son equivalentes a serial por conflictos y luego por vistas, ¿no? Dependen si usamos bloqueo de modo múltiple o multiversión, ¿no? Y todos los planes son recuperables, ¿no? El único problema es que el 2PL no evita deadlocks, ¿no? Hay casos en que nos pasa que tenemos deadlocks, ¿no? Ya sea en modo múltiple o en multiversión. En multiversión los tenemos con los Certified Lock. En modo múltiple simplemente con las escrituras, ¿no? Entonces tenemos que buscar un mecanismo para resolver los deadlocks, ¿no? Una de las estrategias es el algoritmo esperar o morir, ¿no? Y el otro es el de herir o esperar. Básicamente, estos algoritmos lo que hacen es, nos aseguran que solamente una transacción más vieja quede esperando por una más nueva en esperar, ¿no? Y entonces yo puedo tener varias transacciones esperando, pero siempre, nunca puedo tener un ciclo. O sea, lo que evita este algoritmo es que haya ciclos de espera, ¿no? Entiendan que estos son ciclos de espera, no son de conflictos, es otra cosa. Acá es que una transacción está esperando por el recurso bloqueado de otra transacción. Es el deadlock que ustedes vieron en sistemas operativos, ¿tá? ¿Se acuerdan que si ustedes tienen esperas circulares por un recurso, se les causa un deadlock, ¿tá? Lo que hacemos en base de datos es, como tenemos el nombre de las transacciones, a nosotros le damos un número de cédula a cada transacción, entonces y además, que esto es algo que no pueden hacer en sistemas operativos, ¿no? O sea, que si el Microsoft Word queda bloqueado, ¿no? En el medio de un trabajo, porque queda en deadlock con otro Word que está trabajando en otro lado, ustedes no pueden cancelar ese Word, ¿no? Porque no pueden recuperar todos los datos que escribieron en las últimas 3 horas cuando estaban tratando de escribir el último informe para el obligatorio, ¿no? Pero en base de datos no podemos dar ese lujo porque tenemos el log y nosotros tenemos escrito todas las operaciones que hizo la transacción o incluso la transacción entera. Entonces podríamos abortar, deshacer todo lo que hizo la transacción, ¿no? Y volverla a ejecutar nuevamente. La metemos en el despachador de tareas nuevamente sin mucho problema, ¿no? Tenemos ese mecanismo. Y el usuario ni cuenta se da. Entonces, nos podemos dar el lujo de matar una transacción que la metemos de vuelta en el despachador de tarea para que se ejecute en otro momento, ¿no? Vean que acá siempre matamos las transacciones más jóvenes, ¿no? La transacción más joven es la que matamos, ¿no? Un ciclo de espera. Y en el ir y esperar, los viejos esperan por los jóvenes. No, ahí matamos. Solamente un joven puede esperar a un viejo. Mientras que este otro, solo un viejo puede esperar por un joven. Eso es solamente esperar o morir, o herir y esperar, lo que me dice es en qué orden quedan esperando, ¿tá? Pero siempre matamos la transacción más joven. ¿Por qué es esto? Porque a medida que las transacciones viejas ejecutan y terminan, nunca más vuelven a aparecer. Entonces, las transacciones jóvenes, cuando las volvemos a reinstanciar, le hacemos un respawn, ¿no? Empiezan a ser las transacciones más viejas, que son las que terminan ejecutando. De esa forma también evitamos el live lock, ¿no? O sea, la posposición indefinida. Las transacciones más jóvenes en algún momento empiezan a transformarse en las más viejas y son los que empiezan a tener prioridad cuando tenemos problemas de deadlock. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Como podemos, pero sí. Sí. Pero si tienen alguna pregunta, por favor, interrúmpanme y vamos. Esto yo lo estoy hablando simplemente para hacer un pantallazo rápido de todos los temas de este semestre, ¿no? Y las cosas que tienen que prestarle atención. Sí, Pero si tienen una pregunta específica, mucho mejor.
Bueno, hay otras opciones que no esperar, espera cautelosa, tiempos predefinidos, pero este tipo de cosas, este tipo son que el herir y esperar y el esperar o morir son todo lo mismo. Lo único que estamos diciendo es si es el viejo que espera por el joven o es el joven que espera por el viejo, ¿no? Nada más. O sea, ¿en qué orden permitimos que haya espera, ¿no? Y cuál orden no permitimos. Solamente eso, ¿no? Evita también los live logs porque en particular ese mecanismo hace que los más viejos siempre terminen de la ejecución y salen del sistema al terminar, y los más nuevos empiezan a ser los más viejos y entonces tienen preferencia en las esperas, ¿no? Y básicamente esos tres temas son lo que van, ¿no? Porque todo hasta optimización fue lo del primer parcial. Este parcial es transacciones, concurrencia y recuperación. Al final parece que no va nada de, no vamos a poner nada de Mongo, ¿no? Aunque habíamos hablado de poner algo, no sé, a no ser que a alguien se le ocurra de repente poner alguna cosa chiquitita, pero parece que no. Nos estamos viendo a ver si ponen, pero si ponemos algo de Mongo va a ser algo muy chiquito, tipo hacer un documento, hacer una consulta y poca cosa más. Y ya está. Así que... Pongan de Mongo que está bueno, ¿no? Es necesario saber. Sí. Si ponen, tienen que ser tipo un find del nombre. Sí, yo supongo que sea algo sencillito. Del estilo de las cosas que vimos en el curso, no más que eso. Claro, está bien, estoy de acuerdo. Porque no llegamos a dar mucha cosa y eso. Es que en realidad, personalmente creo que NoSQL debería ser una materia de un semestre en la cual se vieran varias de las alternativas. O sea, ver las distintas estrategias, ¿no? De tripletas, de base de datos de grafo, base de datos documentales, yo qué sé, varias de las alternativas que hay y que estén vistas en una materia que me parece que hay una que es opcional, pero yo la pondría como base de datos 2,5, una cosa así. Y base de datos 3 también es muy importante porque está la parte de data warehousing y eso también es súper importante que lo vean. Para ustedes es opcional, pero yo les recomiendo que vean también Data Warehouse, ¿no? ¿El nuevo Que plan no la también, tiene obligatoria esa? La base, o sea, base de datos 3, ¿puede ser? no sé, puede ser. No sé, tengo que revisar el nuevo plan, la verdad que no me acuerdo. Pero el plan viejo no lo tenía, Data Warehouse. Licenciatura sí lo tenían obligatorio, pero ingeniería no. Que no sé por qué. Pues para Data Warehousing es otro tipo de base de datos, ¿no? Podríamos llamarlo que está dentro de la familia de las bases de datos no SQL. Y la idea es hacer todo lo que nosotros les enseñamos en base de datos 1 y base de datos 2, de tener las bases de datos muy prolijitas, restringir la redundancia, ¿no? Hacer que todas las cosas estén en un solo lugar, la forma normal. ¿Vieron todo eso? Olvídense de todo eso. Hagan todo al revés. Se busca muchísima redundancia, montones de valores precalculados, montones de cosas, porque el objetivo de esto es diferente. No es una base de datos transaccional, es una base de datos de información. Es una base de información al usuario. Lo que nosotros precisamos, y mucho tiene que ver con los visualizadores que hay para los cubos multidimensionales, como se llaman a las tablas esas, en el cual yo generalmente, quizás todas las noches, chupo los datos del sistema transaccional y los proceso para armar todas estas tablas altamente redundantes, que están, en el mejor de los casos, en primera forma normal, y a veces ni eso, ¿tá? Ni siquiera están en forma relacional a veces, ¿tá? Pero en el mejor de los casos están
en primera forma normal. O sea que son tablas R enormes, con todos los atributos todos puestos allí. Y entonces yo le hago una interfase al usuario para hacer el análisis. Y quizá tiene analizadores con indicadores, con semaforitos, ¿no? Para hacer los paneles de control, que le dice, mira, hay cosas que están en amarillo, cosas que están en rojo, y hace doble clic, y ahí le muestra, estos datos están feos, y hace doble clic, y puede entrar y hacer lo que se llama drill down, y ver hasta dónde los datos le muestran cosas que están incorrectas del negocio, porque en realidad todo esto está orientado a la estrategia de negocio, ¿no? El analista que se dedica al data warehousing tiene que ser un tipo que tiene que conocer mucho de bases de datos relacionales, ¿no? Y transaccionales, y tiene que conocer las bases de datos del negocio, y al mismo tiempo tiene que tener una idea de cuáles son los indicadores fundamentales de negocio, de la empresa, de la organización, qué cosas los tomadores de decisión, los directivos, los gerentes, los jefes precisan de información para corregir el funcionamiento de la empresa, para optimizar los recursos, mejorar el negocio. ¿Dónde están los indicadores, ¿no? de distintos tipos de negocios? Entonces, este ingeniero tiene que adaptar la información transaccional a una vista donde se pueda hacer ese tipo de análisis, ¿no? Y es súper interesante, ¿no? O sea, es súper interesante las aplicaciones y el modelo de cómo están pensados las distintas estrategias para hacer sistemas de data warehousing también está muy bueno. Y es una visión muy diferente de lo que nosotros vimos en base de datos 1 y base de datos 2, ¿no? Es como otra cosa. Y podríamos decir que es algo híbrido intermedio entre base de datos relacional y algunas de las cosas no SQL que ustedes han visto por ahí, que vimos acá y que algunos han tenido experiencia laboral con ello. ¿Sí? Así que yo les recomiendo que hagan data warehousing, porque para los temas de negocios está muy bueno. Bueno, no sé, preguntas, dudas, algo que quieran ver en particular. Bailo, canto. ¿Quién da esa materia? ¿Te decía, Enrique? Y la estaba dando, no sé, Esther Hochstein y no me acuerdo quién más. Hochstein es la que más conozco porque la conozco hace años. Alguna gente nueva no los conozco mucho. ¿Sabés, Enrique, que por lo menos yo en el trabajo se viven hablando de data warehouse acá y no tenía ni idea de lo que era hasta este momento, así que me despejaste Bueno, está. Bueno, un poco data unas warehouse dudas. es eso. Está. Puedes buscar un poco más por ahí para hacerlo, pero básicamente es eso. Lo que vos haces es chupar los datos del sistema transaccional para dejarlo de una forma. El tema de tenerlos no formalizados y con mucha redundancia es para que cuando vos haces doble clic en la aplicación, los datos los vaya a buscar rápido, ¿no? Muchas veces son, incluso hasta, ni siquiera son tablas, son archivos planos. A veces algunos hacen archivo de texto, ¿no? Depende de las implementaciones. Archivo de texto pero indexado, después hacen muchos índices. Y entonces vos los visualizás los datos y haces doble clic sobre un dato y te los explota, lo que se llama el drill down, en de dónde sacó esos datos. Ese dato sumarizado le haces doble clic y te muestra todos los datos. Y después le podés decir que, bueno, que te muestre los máximos, los mínimos, que te los pinte de color, los que tienen valores más de tanto, ¿no? Para decirte, bueno, mirá, acá tenés un problema. Yo qué sé, por ejemplo, devoluciones, tengo muchas devoluciones, entonces entras, tengo muchas devoluciones en artículos de tal cosa, después entras en la marca, después entras en el modelo, hasta que identificás que hay un cierto producto que, por ejemplo, tiene muchas devoluciones porque salió mal, ¿no? Y puedes ver los comentarios de qué es lo que pasó. Entonces tenés mecanismos de aviso, ¿no? Prediseñados para decirte dónde pueden haber problemas en tu negocio, ¿no? Pero, por supuesto, todas esas cosas, todos esos diseños tienen que estar basados en las estrategias de negocio, es decir, qué cosas son las importantes, pues bueno, podés hacer todo
¿no? Es bastante improbable, ¿no? O sea, se precisa muchísimo esfuerzo, que tengas todas las posibilidades. En general están orientados hacia una estrategia de negocio que esté más o menos bien definida. Bueno, me alegro que más o menos no te haya explicado. Pero es muy lindo. A mí me gusta el tema de Data Warehousing. Me gusta mucho. Por ese espectro amplio que tiene, ¿no? Bueno, preguntas, dudas, algo. Ya a esta altura de lo que quieran. Si quieren pueden no ser de base de datos 2, puede ser de otra cosa. No hay muchas dudas. A ver, nosotros, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Estábamos revisando el ejercicio este. Bueno, acá habíamos visto esto que era recuperable, que evitaba abortos en cascada. Después decía que no sea recuperable. Este es importante, ¿no? O sea, ¿cuándo tenemos un plan que no es recuperable? Uno es que la transacción que lee haga el commit antes que la transacción que escribe. Este es el caso típico. Pero tenemos un caso muy particular. Para que sea recuperable, la transacción que escribe tiene que hacer el commit antes que la transacción que lee. Pero ¿qué pasa si la transacción 3 escribe y la transacción 5 lee? La transacción 5 escribe y la transacción 3 lee. ¿Quién tiene que hacer el commit primero? Yo me las ponía por la vez. Pero no podemos decidir, porque en cualquier caso, supongamos que esta es el commit primero, ¿no? Y esta falla acá, ¿no? Ahora vamos a agrandar un poquito allá. Entonces, ya no es recuperable, porque esta es el commit y esta falló antes de hacer el commit, ¿no? O sea, este commit se hizo con datos que son inconsistentes. Es algo que calculó T5, pero que no llegó a culminar. Y si hiciéramos al revés, que este llega a ser el commit y después este falla, ¿no? Perdón. La transacción 5 hace el commit con datos que leyó de la transacción 3, pero la transacción 3 no llegó nunca a ser el commit. Entonces es imposible, no podemos hacer... Además de que, bueno, claramente el plan este no es equivalente a serial, ¿no? ¿Sí? Entonces no hay forma en estos casos de hacer un plan que sea recuperable. Con esto también vemos que el que sea recuperable está, por lo menos se solapa con el problema de equivalente a serial, ¿no? No son el mismo problema, pero en algunos casos se solapan, ¿no? En este caso, que el plan no es equivalente a serial, tampoco es recuperable. ¿Sí? ¿Me siguen? Estos son los dos casos de planes no recuperables. Después dice, crear un plan P2 entrelazado usando las transacciones asignadas que sea equivalente por vistas a un plan serial. ¿Ah? Lo que nosotros tenemos que hacer es partir de un plan serial. ¿Qué ejercicio es? Este es el ejercicio 3. Tenemos el ejercicio 3.
Pero acá vamos a hacer una copia. Y hacemos así. Tenemos estos y preciso. Bueno, vean que este es un plan, lo que nosotros hicimos acá es un plan serial. Tenemos T2, T3 y T5 ejecutándose. Y lo que estamos viendo acá es que cumpla las reglas del plan equivalente serial. No sé si lo tenía en algún lado esto. Las reglas del plan equivalente a serial, eso estaba en a serial por vistas, ¿no? Estaba en 7. Acá. Vamos a agarrar. Y lo ponemos acá. Bueno, con esto lo que estamos diciendo es, si en el plan serial T sub 1, ¿no? Del P. Ahora vamos a agrandarlo un poco para que se vea un poco más. Supongamos que este es el plan serial. En el plan equivalente serial tiene que ocurrir lo mismo, que si esta transacción escribe X y hay otras transacciones que leen de X, ¿no? Tiene que ocurrir lo mismo en la otra transacción, ¿no? En el otro plan. Y esta escriben Z y por lo tanto tiene que ocurrir lo mismo en la otra. Y esta escribe Y y tiene que ocurrir lo mismo en la otra, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es partir del plan serial y empezar a correr. Acuérdense que ustedes pueden copiar estas cosas, los circulitos estos se lo copian a ustedes al Drive y los modifican para el caso que ustedes quieran resolver, ¿no? Entonces, este es el caso serial, ¿no?
Y nosotros teníamos este otro caso, el caso 7.3, que es el mismo caso, ¿no? Simplemente que movimos todas las operaciones para que tengan mantengan todas las propiedades que habíamos dicho y tener un entrelazado interesante, ¿no? O sea, en este caso lo que queremos es la transacción T sub i lee un elemento por T sub j en el plan serial, o sea, vean que T3 y T5 leen X de T2 en este plan. Y en este plan, T3 y T5 leen X de T2. ¿No? Y también Z, ¿no? También ocurre lo mismo con Z, con T3 lee de T2, Z. ¿No? Solamente eso, los otros son escrituras, nada más. Y entonces T3 lee de T2. O sea, este no lo puedo poner para adelante, tiene que seguir quedando acá, no lo puedo poner la lectura de Z antes, si no ya no quedaría equivalente a serial. Lo otro que me dice es, T sub i lee el valor original de un elemento, o sea que lee un valor que ninguna transacción escribió todavía, ¿no? Por ejemplo, yo puedo leer Y acá y nadie la escribió, ¿no? Pero en cambio este lee un valor de Y que ya está modificado, ¿no? Entonces, la lectura de X, de T, de U y de Z estas tienen que ocurrir antes de cualquier escritura. Y en el plan nuevo, las lecturas de X, de T, de U, de Y, ¿no? De R, ocurren antes de las escrituras. Yo no puedo poner, por ejemplo, si hubiera una escritura de U, ponerla antes que este. Si acá son las primeras en leer esas variables, las escribió, tienen que seguir ocurriendo en el plan equivalente serial. ¿Ah? Y por último, dice que el último en escribir un elemento tiene que ocurrir lo mismo en el plan que es equivalente serial. El último en escribir Z es este, ¿no? Porque acá escribe Z y acá escribe Z, pero el último en escribir es este. ¿No? El último en escribir Y es este y el último en escribir X es este. Con las otras variables no hay problema porque hay una única escritura, ¿no? Pero si hubiera más de una, tenemos que cuidar cuál es la última escritura. Y eso quiere decir que T5 tiene que ser el último en escribir Z. ¿No? Y en el plan nuevo, hacemos que T5 sea el último en escribir Z. ¿No? Si respetamos estas tres cosas, ¿no? Que se cumplen en el plan serial y se cumplen acá, entonces este plan es equivalente al otro. Y como el otro justo es serial, entonces este plan es equivalente a serial por vistas. ¿Sí? Este es el plan serial. Y entonces hacemos las transformaciones que respetan las propiedades de equivalente serial por vistas y obtenemos este plan. ¿No?
Entonces, después nos dice, a partir de P2, demostrar si es posible obtener dicho plan utilizando 2PL estricto multiversión. Este plan seguramente lo podremos obtener con 2PL multiversión, pero 2PL básico. Con 2PL estricto multiversión, que nos obliga a tener todos los bloqueos de escritura al final, igual tiene todas las escrituras al final. Las escrituras de Z hacen que eso no sea posible, ¿no? Y tiene muchas lecturas de Z a veces muy temprano, ¿tá? Entonces, tenemos que probar, ponerlo y empezar a ponerle los bloqueos, ¿tá? Y le ponemos los bloqueos y acá creo que quedó bien. No, anduvo bien. Le ponemos los bloqueos, ¿tá? Ah, no, y el asunto es que quedó en deadlock entre T5 y T3 y T5. T2 llegó a terminar bien, pero nos quedó con un deadlock entre T3 y T5 haciendo este plan. Entonces tuvimos que modificarlo un poco, ¿no? Y tuvimos que hacer parte de este conjunto, hacerlo serial con para que no hubiera deadlock, ¿tá? Y acá lo resolvimos, ¿tá? Después nos pide en modo múltiple. Acá en modo múltiple, como había solapamientos de lecturas de alguna variable y eso, hubo que hacerlo diferente. Ah, no, usamos el mismo. Usamos el mismo, le cambiamos los logs y anduvo igual. Porque ya en este plan había solapamientos de lecturas y escrituras, pero acá ya no había solapamientos. Entonces, simplemente en este caso le cambiamos los bloqueos de multiversión a modo múltiple y nos quedó un plan. Y demostrar que el plan obtenido anterior es serializable por conflictos. Primero, plan 2PL múltiple genera, en modo múltiple genera planes equivalentes a serial por conflictos, eso siempre, o sea, con eso ya está demostrado, pero igual conviene hacer el dibujito y mostrar que los conflictos están todos en un sentido, de hacer el grafo de conflictos y mostrar que no hay ciclos, ¿no? Y después el plan, el P7 es similar a lo que hicimos con lo que nos dice es usar el plan P2 y hacer un análisis de actualización diferida e inmediata. Que en realidad, para uno de los ejemplos, es el que estuvimos haciendo hoy temprano, ¿tá? Y por último, quedaría un ejercicio de granularidad múltiple. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, ya. Cualquier cosa me pueden mandar consultas y si quieren podemos organizar una clase extra o lo que quieran. ¿Sí? Prefiero que entre ustedes se organicen varios y me dicen y arreglamos un día, una hora y hacemos una clase de consulta, lo que quieran. ¿Sí? Dale. Perfecto, Enrique, muchas gracias. Bueno, repasen y me mandan consultas, lo que sea. Ahora tenemos parcial de diseño el lunes, pero el lunes después de eso lo arrancamos a meter y vemos cómo llegamos. Cualquier cosa te aviso. Bueno, mucha suerte con diseño Gracias. y bueno, y nos vemos. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao.